a muchas más. ¿Qué significa síndrome de mala absorción? Mala absorción es todo aquello que no se puede absorber, ¿no? Que pueden ser vitaminas, que pueden ser vitaminas, minerales, carbohidratos, entre otros. Lo primero que tienen que ustedes recordar es qué nutrientes se absorben en qué parte del tubo digestivo. Por ejemplo, en el intestino delgado, en el duodeno se absorben lo que son lípidos, péptidos, aminoácidos y hierro. Por eso es cuando hay parasitosis, por ejemplo, cuando hay parasitosis por Giardia, uno de los primeros signos que tenemos es la anemia. Ahora, en intestino delgado medio y ayuno, lo que más van ustedes a observar también que se absorbe es agua, electrolitos, calcio y carbohidratos. Eso es importante. Y en la parte distal, muy importante, que son los ácidos biliares y la vitamina B. Eso es súper importante. Cuando un paciente tiene una resección de ese segmento, se pierde, ya no se absorbe vitamina B12 ni ácidos biliares. Y en la parte del colon, sí, van a tener los triglicéridos de cadena corta, de cadena media, y también los aminoácidos. Dentro de la etiología es una gran variedad de patologías. Lo que ustedes van a tener que tener en cuenta ahora, dada la coyuntura, que hay un montón de tratamientos para la obesidad con bypass gástrico, es uno de los grandes problemas que producen malabsorción. Aquellos pacientes que tienen gastrectomía parcial por algún tipo de neoplasia, por ejemplo. Los pacientes que tienen pancreatitis crónica, neoplasia del páncreas, las parasitosis, sobre todo la yardiasis que le estuve comentando, eh, una insuficiencia cardíaca también puede producir malabsorción, claro. Ahora, dependiendo de lo que no se pueda absorber, es que esto va a dar la sintomatología. Si no puede absorber grasa, pues se verá esteatorrea. Si no puede absorber hierro, tendrá anemia ferropénica. Si no puede absorber vitamina B12, anemia megaloblástica, ¿no? Lo que decíamos, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una resección en hilo terminal. Aquellos que no pueden absorber vitaminas del complejo B, del B1 al ABC, por ejemplo, tienen neuropatía periférica. ¿Y cómo va a ser el tratamiento? Siempre ustedes van a tener que saber la causa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa? ¿Qué lo provoca para que ustedes puedan dar tratamiento? Recuerden que ustedes no tratan síntomas, ustedes tratan la enfermedad. Ahora, otra de las enfermedades más comunes que tenemos es la enfermedad celíaca, que es simplemente que nosotros no podemos absorber una proteína que es bastante grande, incapaz de ser absorbida por el cuerpo, que se llama el gluten. El gluten va a estar presente en sobre todo los cereales, el trigo, la cebada, el centeno y la avena por contaminación cruzada al momento del cultivo, ¿no? Los cereales se cultivan cada cierto tiempo, se limpia la tierra y para alternancia de los cultivos a veces se siembra la cebada. Cuando no se deja el tiempo necesario de descanso, ahí es donde se produce la contaminación cruzada. ¿Y el gluten para qué se usa? Básicamente para lo que es la panadería. Ahora, la enfermedad celíaca es una enfermedad que no está medida por inmunoglobulina, o sea, no es alérgica, ¿no? ¿Dónde está el gluten? Siempre en el grano, por debajo de la cubierta se encuentra el gluten. Ahora, ay, perdón, ya dije esto. Hay varios trastornos relacionados con el gluten, la enfermedad celíaca, que es la que conocemos, con la ausencia de los genes HL, DQ2 y DQ8. En colonoscopía podemos ver que hay un hipoplasia o aplasia de lo que es las vellosidades intestinales con aumento en los linfocitos, ¿no? En la alergia al trigo, lo que se ve es básicamente una anafilaxia, ¿no? Náuseas, vómitos, incluso puede llegar a ser mortal. La sensibilidad al gluten no celíaca, eso sí, cada vez se está viendo más y en los pacientes manifiestan como dispepsia, ¿no? Pacientes que vienen distendidos, que siempre refieren después de haber comido galleta, pan, una cierta disconfort. Esos son los pacientes que tienen mucha sensibilidad al gluten, pero que no cumplen criterios para enfermedad celíaca. Hay factores de riesgo, claro, que tengan familiares en primer grado, que tengan síndrome de Down, que tengan alguna enfermedad autoinmune asociada, como la diabetes mellitus tipo 1, la hepatitis autoinmune o las otras que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Esta proteína, esta prolamina, se une con los antígenos presentadores de anticuerpos y se produce toda la cadena inflamatoria, una respuesta inmunológica. Se aplanan las vellosidades intestinales, se pierden y empiezan a producir también los anticuerpos de defensa, la inmunoglobulina y la inmunoglobulina G.
Ahora, suele verse a partir de los 2 años, pero en donde es más sintomático, más florido es entre los 30 y 50 años, ¿no? Incluso se suele decir que está infradiagnosticada. Ay, perdón, disculpen, estoy hablando y no estoy avanzando. Ahora, ¿cómo se clasifica la enfermedad celíaca? Básicamente la netamente sintomática, con todos los síntomas, distensión abdominal, diarrea en los niños bajo de peso, hipoplasia del esmalte dental. No solamente con eso, sino también con presencia de anticuerpos, histología y obviamente que haya salido el test genético positivo. Asintomática quiere decir que no tiene ningún síntoma, pero que sí voy a ver anticuerpos, voy a ver cambios histológicos como la disminución de las vellosidades intestinales y el test genético que también me salga positivo. Y en la enfermedad celíaca latente es aquella que va a haber un test genético compatible con esta enfermedad, pero puede o no haber sintomatología y puede o no haber también serología, ¿no? Las antitransglutaminadas, antigliadina pueden o no estar presentes. La forma clásica siempre con diarrea, mala absorción, nunca suben de peso, pueden presentar muchos edemas, baja de peso, ¿no? En caso de los niños, atorrea también. La forma no clásica me puede dar dolor abdominal, reflujo y sin síntomas gastrointestinales, básicamente la disminución, la talla del crecimiento y baja de peso. En la forma silente, generalmente son asintomáticos durante muchos años, hasta que a veces en algún screening pueden ver lo que es una atrofia de las vellosidades intestinales. Y en la forma latente solamente lo van a ver por las biopsias, ¿no? Ustedes sospechan o ven, por ejemplo, endoscópicamente que no hay muchas vellosidades intestinales, le sacan biopsia y ahí suele verse, ¿no? El aplanamiento de la mucosa intestinal y la presencia de linfocitos intraepiteliales. Para el diagnóstico, tienen que cumplir 4 de estos 5 criterios: el clínico que estamos mencionando, el serológico que tenga antigliadina o antiendomisio o antitransglutaminasa tisular y la presencia de inmunoglobulina A y G. El estudio genético que debe salir positivo, la biopsia intestinal, que es lo que ustedes están viendo en la parte superior derecha, en las cuales se ven pues, el aplanamiento de las vellosidades intestinales con la presencia de lo que es la hipoplasia, las criptas y siempre muy importante la presencia y el aumento de los linfocitos intraepiteliales. O simplemente que ustedes le quiten el gluten y responde el paciente al tratamiento. Y como nosotros sabemos que el gluten es lo que le causa la enfermedad, pues al retirarla, mejorará su sintomatología. Un ratito, por favor. ¿Qué es lo que se recomienda en estos pacientes con familiares, perdón, en estos pacientes que siempre viven pues con sus padres, con sus hermanos? Lo que se recomienda es que cocinen primero para estos pacientes que son celíacos y ya después cocinen como habitúan normalmente con los pacientes que no son celíacos en la familia para evitar contaminación cruzada. Ahora vamos a hablar de los enteroparásitos. Los enteroparásitos son portadores por muchos animales que nosotros tenemos en nuestro entorno, los perros, los gatos, los perros, ¿no? Los enteroparásitos que producen malabsorción es la Giardia, el Ascaris, el Cryptosporidium, la Tenia, Salmonelosis también, ¿cierto? Y todos ellos, la vía de transmisión siempre fecal, oral, en los parques, que eso ya lo vamos a conversar con mi grupo también más adelante, en los parques en los cuales se depositan las formas inactivas y por la falta de limpieza de las excretas de los animales, la sombra de los árboles, es que este ciclo de vida se perpetúa y son los niños y las personas ancianas son las que más van a los parques y es el sitio de contagio frecuente, ¿no? Una de las más comunes es la yardiasis, casi el 20% del Perú tiene lo que es yardia porque es portada por perros y gatos que ahora están en gran número dentro de las casas y los departamentos, ¿no? Los síntomas son diarrea, dolor abdominal, baja de peso y se va a tratar con lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital que son los nitroimidazoles, ¿no? El metronidazol, el tinidazol y todos los azoles.
Lo otro que tenemos es el sobrecrecimiento bacteriano, que como ustedes, perdón, ¿qué dice? ¿No? Como ustedes estarán viendo en la gráfica de la izquierda, conforme nos vamos alejando de la boca y vamos hacia el tubo digestivo grueso, van viendo que van produciendo, que hay más presencia de bacterias anaerobias, ¿no? Y eso cuando está en un equilibrio en todo nuestro tubo digestivo, sea estómago, duodeno, delgado y colon, pues se mantiene la salud intestinal, la salud de la microbiota. Pero cuando hay incremento de una población por otra, empiezan los síntomas que son bastante inespecíficos, que pueden ser distensión abdominal o el borborismo, sobre todo que los fastidios se manifiesten en las noches, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen ese síndrome de crecimiento bacteriano? El peristaltismo, que no haya, que el peristaltismo, perdón, siempre de la boca hacia el ano. Entonces esto quiere decir, va a ir arrastrando los gérmenes y disminuyendo las poblaciones que sean necesarias. El ácido gástrico, la bilis también son completamente bactericidas, las enzimas proteolíticas. La válvula ileocecal que impide que pasen gérmenes propios del intestino delgado hacia el intestino grueso. ¿Y cuáles favorecen el sobrecrecimiento bacteriano? Los divertículos, alteraciones en la motilidad intestinal, como la diabetes, ¿no? Las gastroparesias, que hayan fístulas como la tuberculosis o la enfermedad de Crohn, que no tengan un ácido clorhídrico competente, ¿no? Que sea lo suficientemente ácido para que pueda eliminar los gérmenes que no pueden pasar o que no deberían pasar al tubo digestivo delgado. El cuadro clínico bastante inespecífico, se puede pasar como una dispepsia, sí, van a haber una cantidad excesiva de gases, va a haber deficiencia de vitamina B12, va a haber disminución en la absorción de lo que es la albúmina, y lo que nosotros tenemos, sí, una manera de diagnosticar, lo que muchas veces nos apoya en el diagnóstico es solicitarle el test de aliento. El test de aliento podemos hacerlo con un sustrato que es la glucosa o la lactulosa, y esto que sobrepasa un nivel, un umbral de las partículas por millón, podemos decir que tiene sobrecrecimiento bacteriano o no. Ahora, el tratamiento primero se parte con la parte inicial, que es decirle que deje de comer al paciente todos aquellos alimentos que ellos sientan que le causa el malestar. Y eso va a implicar muchas de las cosas que nosotros consumimos, sobre todo, por ejemplo, todo lo que sea ultraprocesado, tiene oligosacáridos fermentables, ¿no es cierto? Como los fructanos, los galactanos, tienen los disacáridos y tienen los polialcoholes, que es el sorbitol, el manitol, el xilitol, entre todos los soles que nosotros podemos escuchar. Eso está generalmente en las gaseosas, en los chocolates, en los helados, ¿no? Entonces todo eso causa síndrome de mala absorción, perdón, sobrecrecimiento bacteriano. También en muchos casos también el consumo de hojas verdes también los produce no solamente distensión abdominal, mejora el tránsito intestinal, pero muchas veces causa distensión que molesta al paciente. Esa es una parte del tratamiento que podemos sumarle con lo que son antibióticos especiales para que van intraluminales como la rifaximina o el ciprofloxacino, que se le da por un periodo de 14 días. En muchos pacientes suelen mejorar, pero tienen que seguir con la dieta hasta que progresivamente puedan ir incrementando la variedad en la alimentación. Hay cosas que, por ejemplo, sí no van a poder de repente comenzar a comer como las menestras o las espinacas, pero recuerden que lo que más nos alimenta son las proteínas de origen animal. Tenemos también la intolerancia a la lactosa, que es simplemente que no podemos desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa porque no tenemos la enzima lactasa, ¿no? Generalmente nosotros anulamos o dejamos de producir enzima hasta los 2-4 años, en los cuales simplemente ya no vamos a poder digerir la leche, ¿no? Entonces el consumo normalmente de leche es hasta los 4 años. Después de los 4 años no tendríamos por qué consumir leche, salvo en otras formas variadas como pueden ser los fermentados, como los quesos curados, entre ellos. Los síntomas son bastante inespecíficos, va a haber distensión abdominal, cólicos, gases, náuseas, diarrea. ¿Podemos diagnosticarlo a través de un test de aliento? Claro que sí, pero generalmente
con la clínica que el paciente te dice, toma cualquier contenido que tenga leche y me produce es intolerancia a la lactosa, ¿no? Y como ustedes ven, el tratamiento va a ser retirar todo aquello que tenga lactosa, que prácticamente es todo lo que consumimos, desde lo que son pasteles, helados, embutidos, hamburguesas, chuchas, todo tiene absolutamente lactosa. Después tenemos los tumores de intestino. Los tumores de intestino son poco frecuentes, pero cuando se presentan generalmente suelen ser malignos, ¿no? Los síntomas son bastante inespecíficos, solo hasta cuando llegan a obstruir el tubo digestivo delgado, cuando pueden haber obstrucción, cuando puede haber invaginación, cuando puede haber sangrados que se manifiestan. Hay pólipos que son neoplásicos, como los adenomas, los linfomatosos, los carcinoides y los no neoplásicos, que no van a ser malignos, pero que sí pueden producir compresión mecánica de hacerse muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser la resección endoscópica, de no sobrepasar un tamaño de los 20 milímetros, o quirúrgica cuando pasa el tamaño de los 20 milímetros, ¿no? Y posteriormente va a tener que seguir en revisión continua. Recuerden, señores, que el síndrome de mala absorción corresponde a una amplia gama de enfermedades. El tratamiento para el síndrome de mala absorción es tenemos que determinar cuáles son las causas específicamente y restringirlas si está provenientes de la dieta. Tenemos que identificar lo que no se puede absorber para poder nosotros reponer y evitar complicaciones derivadas de los mismos. El manejo generalmente suele ser ambulatorio, salvo en los casos en los que la desnutrición y la deshidratación sea severa. Los tumores de intestino delgados presentarán síntomas variables de acuerdo a su tamaño y sintomatología. Van a ser candidatos a si se puede hacer la exéresis o no. Ya, a ver, ahora vamos a ver lo que es ahora la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay poca prevalencia e incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Perú, sí. La etiología en realidad es una suma de varios factores. Algunos dicen que es la predisposición genética, otros la epigenética, otros tras haber presentado un cuadro infeccioso se puede producir la enfermedad inflamatoria intestinal, sí, también. Epidemiológicamente hablando, donde más suele haber registro de enfermedades es América del Norte, Australia y sobre todo los países nórdicos, ¿no? Como ustedes están viendo, Perú está en una zona todavía no determinada del todo. La enfermedad inflamatoria intestinal va a estar compuesta de lo que es la colitis ulcerativa y la primera hermana de la tuberculosis, que es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, solamente coge colon, y disulcerativa, por lo tanto, era úlceras en el colon. Ahora, esas úlceras en el colon, si ustedes están en Perú, pensarán pues que es una tuberculosis infecciosa. Si están en países nórdicos como Finlandia, Noruega, pensarán pues ustedes que es una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa probablemente. ¿Cuál es la sintomatología que prevalece? Diarrea, dolor abdominal, fiebre, sangrado, ¿no? Rectorragia. ¿Se puede confundir con una infecciosa? Sí, claro. Ahora, ¿dónde le gusta estar en la colitis ulcerativa? Le gusta estar sobre todo en recto y simi, y cuando se presenta, generalmente abarca todo el colon, es porque es una forma fulminante. Ahora, ¿cómo es la enfermedad? La enfermedad generalmente es crónica intermitente, es decir, periodos en los que está bien y otros periodos en los cuales vuelve a activarse lo que es la colitis ulcerativa. El diagnóstico va a ser una suma de todos: el examen clínico, los auxiliares, sobre todo los AGDT ANCA, exámenes endoscópicos, básicamente la colonoscopía, y los hallazgos histológicos. En los hallazgos histológicos, lo que más me va a diferenciar una colitis infecciosa es la presencia de plasmocitosis basal y depresión de células mucoides. El resto que ustedes están viendo en pantalla, hiperplasia linfoide, inflamación de la mucosa, distorsión de las criptas, microceftos en criptas, todo eso ustedes también lo pueden ver en una enfermedad infecciosa, no autoinmune. Perdón. Ahora, tenemos que saber qué tipo de brote es, ¿no? Tenemos que saber si es un brote leve, moderado o severo.
Se hacen a través de diversas escalas. La que solemos usar es el índice de Trulowitz, ¿no? En donde ustedes están viendo una serie de signos, síntomas a los cuales se le da un puntaje. Si en el puntaje suma menos de 11 es inactivo, será leve si está entre 11 y 15 y grave si está más de 21. Y eso me sirve para saber el destino hacia dónde va a ir el paciente. Es decir, si es leve, puede ser ambulatorio, ¿no? Si es un brote moderado, será intermedio. Si es un brote severo, irá a UCI, ¿no es cierto? Porque tiene que ser monitorizado el paciente. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es bastante sencillo: evitar que el paciente tenga cuadros de recidiva para que no tenga complicaciones, para que no evitar, pues, el tratamiento quirúrgico, la resección de algún segmento del colon o si no es todo el colon, ¿no? Y de esa manera mejorar la sobrevida. ¿Cuáles son el tratamiento para la colitis ulcerativa? Es un conjunto de fármacos que va desde aminosalicilatos, corticoides, inmunosupresores y terapia biológica como el infliximab. En alguno de estos podemos sumar antibiótico, claro, porque puede haber sobrecrecimiento sobre una mucosa ya inflamada, infectada, claro que sí. Ahora, si estamos frente a un brote leve y es una colitis ulcerativa, pues daremos aminosalicilatos por vía sistémica, tópicas, en enema, espuma, supositorios. Pero si esto no mejora y se vuelve extensa, daremos aminosalicilatos ya endovenosos y también podemos dar corticoides de 2 y 3 días y evaluarlo rápidamente. Si no mejora, este paciente va a tener que pasar a inmunosupresores como ciclosporina o infliximab, y si no mejora, tendrá que pasar, perdón, como ciclosporina, y si no mejora, pasará a infliximab. Si a pesar de todos los esfuerzos hechos el paciente no mejora, tendrá que ir a tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cuándo va a tratamiento quirúrgico? En las formas fulminantes, en las formas que no respondan a tratamiento que sea córtico dependiente, córtico resistente o que haya simplemente aparecido una neoplasia. Recuerden que cuando la colitis ulcerativa se mantiene activa durante mucho tiempo, daña la mucosa y por lo tanto lo que ustedes van a ver después de 8 años de diagnosticado, se va a empezar a ver displasias y neoplasias en el colon. Por eso lo más importante es que hacer que estos pacientes tengan cuadros de recidivas muy, muy largos, que no reactiven, ¿no? Como les decía, la enfermedad de Crohn es la prima hermana o la gemela de la tuberculosis, para que ustedes me puedan entender. ¿Cuáles son los síntomas? Van a tener dolor abdominal, pérdida de peso, puede haber rectorragia, puede haber masa abdominal, ¿no? Todo eso muy parecido a la tuberculosis intestinal. Y ustedes van a ver que también, ¿dónde le gusta estar a la enfermedad de Crohn? En los mismos sitios donde está la tuberculosis intestinal. Le va a gustar estar siempre en el intestino delgado distal, va en menos proporción en colon, en el recto, ¿no? Y luego ya puede estar desde la boca. ¿Cuál es el curso de la enfermedad de Crohn? Generalmente estos pacientes suelen fistulizar, de ahí que no puedan absorber y de ahí que bajen de peso. ¿Cómo llegan al diagnóstico? Con una suma de todo, ¿no? El examen clínico, auxiliar, va a tener que dosar el ASCA en sangre, exámenes endoscópicos, dependiendo de donde usted sospeche, endoscopía, cápsula endoscópica o colonoscopía, y los hallazgos histológicos. Dentro de los hallazgos citológicos, lo que más se suele ver es afectación transmural, o sea, mucosa o mucosa serosa. Va a haber los granulomas, que son no calcium, que eso es lo que la diferencia de la tuberculosis intestinal, ¿no? En la tuberculosis intestinal lo que hay es granulomas calcium, acá es granulomas no calcium. Las complicaciones más frecuentes de estos pacientes es que fibrosan, hacen estenosis, no pueden haber abscesos macroscópicos, ¿no? Todos estos problemas pueden ser presentes en un paciente que no haya sido tratado adecuadamente, claro. Tan igual como la colitis ulcerativa, nosotros tenemos que decir qué tipo de brote es el que tiene. Acá la escala es distinta, ¿no? Porque acá lo que nosotros hacemos, acá lo que nosotros hacemos es a través de una escala en la cual los signos y síntomas se multiplica por un factor y eso nos va a dar un resultado. Donde si está entre 150 y 250 es leve, y si está más de 350 es severa. ¿Y eso también para qué me sirve? Para saber cuál es el destino de mi paciente, si va a ser ambulatorio o va a ir a una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento va a ser muy complejo, suele desescalarse, o sea, de top-down. Podemos empezar con infliximab y ir desescalando hasta básicamente los aminosalicilatos, ¿no? Ahora, las formas de presentación. Tan igual como la tuberculosis, va a ser a nivel ileocecal, a nivel colónico y a nivel perianal.
En todos los casos, siempre podemos partir con aminosalicilatos, podemos partir con inmunosupresores, y si no mejora rápidamente, pasamos a los biológicos, que es finifliximab. En la parte de lo que es la fístula perianal, tenemos que hacer no solamente uso de los fármacos que estamos pensando, sino también hacer un curetaje quirúrgico de los abscesos, porque estos abscesos suelen ser grandes, ¿no? Curetaje quirúrgico de manera conjunta. Cuando estos pacientes van a tratamiento quirúrgico, cuando hacen una presectación fulminante, hemorragia, perforación, megacolon, obstrucción, o cuando hay presencia de fístulas, recuerden que pueden hacer fístulas tan igual como la tuberculosis, producir malabsorción. ¿Hay manifestaciones extraintestinales? Sí, ¿no? Puede estar asociado con colitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune, colangiocarcinoma, entre otros. La enfermedad inflamatoria intestinal, recuerden que conlleva o compete dos enfermedades, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La clínica va a depender de los segmentos que afecte. Si solamente es colon, colitis ulcerativa, y si afecta a varios segmentos del tubo digestivo, probablemente sea enfermedad de Crohn. El diagnóstico es una suma de todo lo que ustedes puedan encontrar. El tratamiento va a depender del estadio clínico, del tipo de brote, dependiendo de cuál va a ser su unidad de destino. El tratamiento quirúrgico va a depender de la presentación y la severidad del cuadro. Y en cuanto a los hallazgos de la biopsia, vamos a ver que la colitis ulcerativa afecta a mucosa, submucosa, y la enfermedad de Crohn va a competir lo que es mucosa, submucosa y serosa, con la presencia de granulomas no casio. Ahora vamos a ver la enfermedad diverticular del colon. Ya, la enfermedad diverticular del colon, la fisiopatología ya cambió del año 2020. Esta clase está con el consenso que se sacó en el último congreso, en el 2021. ¿No? Hay varios factores de riesgo que ustedes van a tener que tener en cuenta. Pacientes que tengan aumento de la presión intraabdominal, como los obesos, ¿no? Las personas ancianas que ya tienen disminución del colágeno, aquellos pacientes que son estreñidos, que no consumen fibra, ¿no? Y eso generalmente se presenta en personas que son mayores. Ahora, ¿cuál es la historia natural de... Perdón. La historia natural, como ustedes ven, primero es la presencia de los divertículos. Ahora hay un espectro de enfermedad que es nuevo, que es la enfermedad diverticular de colon, sintomática no complicada, que está básicamente por la infectación de los fecalitos, y esto va a conllevar a síntomas de dolor, diarrea, distensión abdominal. Y lo que ya conocíamos, que es una pequeña parte de lo que todo es el espectro de la enfermedad, que es la enfermedad diverticular complicada, ¿no? Hemorragia diverticular, peritonitis, abscesos o fístulas, y la diverticulitis aguda. ¿Cómo la diferencio de un síndrome de intestino irritable? Que el síndrome de intestino irritable básicamente se alivia después de la defecación, mientras que la enfermedad diverticular no complicada sintomática no va a calmar, ¿no? Esa es la gran diferencia con la enfermedad intestinal, síndrome de intestino irritable. Ahora, la fisiopatología ha cambiado, eso ha cambiado de manera muy distinta, ¿no? Tenemos el divertículo, en la cual está rodeado de los plexos neurológicos, y que por la edad en algunos pacientes, en la mayoría de pacientes a partir de los 50 años, disminuye el colágeno y se produce facilita que se prolapse, y ahí se produce el divertículo. ¿Cómo es en el caso de la enfermedad no diverticular complicada sintomática? ¿No? Los plexos que tienen peridiverticulares
disminuye la sensibilidad, es decir, aumenta el umbral de dolor en los pacientes junto con la proliferación bacteriana y produce esta sintomatología. En el caso de diverticulitis hay un fecalito en el cual obstruye la luz diverticular junto con la disminución del umbral del dolor y produce la sintomatología. En lo que es el sangrado está el divertículo, en la cual tiene un vaso peridiverticular anómalo engrosado que finalmente va a horadar hacia lo que es la luz diverticular y va a producir ese sangrado. Como les mencionaba, la epidemiología generalmente es mucho más frecuente en pacientes ancianos a partir de la década que avanza. A partir de los 60 ya se va viendo más frecuente. Va a haber una predominancia discreta generalmente en las mujeres porque generalmente tenemos que hacer una obesidad central. ¿Dónde le gusta estar al divertículo? En la parte izquierda, siempre de predominio descendente y el colon sigmoides, y en otras partes del colon va a estar de manera difuminada. Ahora, la clínica va a depender de lo que nosotros tengamos y sepamos del paciente. Si sabemos que es un paciente que tiene divertículos y que viene por sangrado, pues estaré frente a una hemorragia diverticular. Si tiene divertículos, si tiene el abdomen en tala, pues estaré pensando que sea perforado. Si tiene divertículos, si tiene una tumoración peridiverticular, probablemente esté pensando en un absceso, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo se manifiesta el paciente. Generalmente los divertículos suelen ser hallazgos en un paciente que hace screening, por ejemplo, ¿no? Para descartar un endemismo de colon, a veces se las diagnostica divertículos, como ya lo hemos visto con uno de los pacientes. Ahora, si yo estoy pensando que tengo una enfermedad diverticular complicada, si yo la sospecho, entonces no tendré yo que solicitar una colonoscopia, sino pediré una tomografía, porque en la colonoscopia, al inyectar agua y aire, puedo perforar al paciente. Hay una clasificación endoscópica italiana en la cual dice que a mayor número de divertículos, mayor es la posibilidad de que haya complicaciones, y es cierto. Que dice la clasificación, si tiene más de 15 divertículos, la posibilidad de que se complique es mayor. Ahora, si estamos con un paciente que tiene mucho dolor en la tomografía, pido una tomografía y está con algunas complicaciones, utilizo algunas escalas, ¿no? Los cirujanos utilizan diversas escalas, pero una de las más sencillas es la clasificación de Hinch. Si en la clasificación de Hinchey veo que tiene un acceso menos de 3 centímetros, será Hinchey 1. Si tiene más de 4 centímetros, será Hinchey 2. Si este absceso ya reventó, se perforó, será Hinchey 3. Y si ya está disminuido todo el contenido fecal por todo el peritoneo, será una peritonitis fecal, será Hinchey 4. Ahora, el tratamiento está dividido en aquellos pacientes que tienen una diverticulitis aguda no complicada y una diverticulitis aguda complicada. La no complicada básicamente en todos aquellos pacientes que no tienen comorbilidades y que tienen inmunocompetencia. Entonces, aquellos que cumplen con estos parámetros se van a dividir a su vez en que tienen bajo riesgo y alto riesgo, simplemente dividido por los reactantes de fase aguda, ¿no? Que no tenga leucocitosis, que tenga PCR baja, no fiebre, serán los de bajo riesgo. Pueden tomar, puede ser tratamiento ambulatorio con antiinflamatorios de la mucosa intestinal como los aminosalicilatos. Pero aquellos pacientes que sí tienen reactantes de fase aguda, PCR elevada, fiebre, leucocitosis, estos pacientes tienen que ser hospitalizados, se les da tratamiento con antibióticos endovenosos y de no mejorar van a cirugía. Y la diverticulitis aguda complicada, las complicaciones son dos. Uno que esté con un absceso y otro que tenga una peritonitis, ¿no? Si tiene un absceso que tiene menos de 3 centímetros, pues le daré antibióticos, le daré líquidos claros y luego veré cómo va en el tiempo. Pero si tiene un absceso que tiene más de 4 centímetros, hay que hospitalizarlo y hay que drenarlo. O sea, hay que evitar que esa pus se siga coleccionando ahí, que es un tratamiento puente para una cirugía electiva de no responder a ese tratamiento. En la peritonitis fecal, lógicamente, si está estable, el paciente va a poder entrar a una cirugía con resección del colon programada. Pero si está inestable, va a ser una cirugía de emergencia en la cual se le va a dejar un ostoma, ¿no? Una colostomía. Ahora, los pacientes que tienen divertículos los debo seguir. Sí, se ha visto que hasta un casi 12% de los pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada está asociado con neoplasia de colon. Por lo tanto, estará indicada la colonoscopia, claro, pero primero tengo que evitar que el paciente esté en un cuadro agudo. ¿Cuándo voy a realizar la resección del colon? Primero, generalmente cuando tengan más de 2 o 3 cuadros, ¿no? Y ahora antes se decía que debería resecarse
Inmediatamente después del segundo cuadro, lo que se dice es que tiene que tenerse en cuenta la comorbilidad de la edad del paciente y si el paciente está de acuerdo o no con esa reflexión que se le va a hacer. La mayoría de pacientes suele responder al tratamiento y se suele evitar pues, que vuelvan a caer en diversos cuadros de actividad. Se dice que tiene que evitar estreñirse, que su deposición tiene que ser blanda, que tiene que comer fibra, que tiene que hacer ejercicio para evitar una reactivación del cuadro. Recuerden, jóvenes, recuerden que la etiología de la divertículos es multifactorial, disminución del colágeno, activación del plexo entérico y se producen los síntomas. La mayoría de los casos son asintomáticos y cuando está complicada, sí, pues es hemorragia, peritonitis, absceso y fístula. El diagnóstico en la mayoría de los casos es incidental a través de una colonoscopia de screening, ¿no? En los cuadros en los que uno sospecha una diverticulitis siempre se debe solicitar una tomografía y el manejo va a ser muy variado dependiendo de la presentación del cuadro. Recuerden que si tienen una diverticulitis complicada tienen que hacer una vigilancia del colon para descartar un cáncer de colon, sí. Se ha visto que hasta un 12% está asociado con cáncer de colon. Ahora pasamos al cáncer de colon. Un momento, por favor, denme un momentito. El cáncer de colon es una enfermedad de distribución mundial, ¿no? Uno de los países que más lo tiene en América, en toda América, es Estados Unidos y Argentina, ¿no? Tienen una alta prevalencia e incidencia. El Perú, con el aumento de la obesidad, el consumo de muchos procesados, está aumentando esta incidencia, ¿no? Y recuerden que la obesidad es un factor de riesgo, no quiere decir que lo voy a tener, es un factor de riesgo para todo tipo de neoplasias, de colon, de páncreas, de hígado, ¿no? De estómago. Entonces hay que tratar de controlar todo lo que consumimos en realidad. Los factores de riesgo son los factores que me pueden predisponer a tenerlos así. Dentro de los demográficos tenemos que sea negro, que sea hombre, que tenga más de 50 años y un patrón migratorio de sitios que son menos prevalentes hacia sitios que son más prevalentes. Dentro de los factores biológicos tenemos los que ya hemos mencionado, que tenga más de 50 años, que tenga adenomas, de una migración proximal, ¿no? Que quiere decir que antes al cáncer de colon le gustaba estar más en la parte izquierda, pero ahora le gusta estar en la parte derecha. Dentro de los factores ambientales, uno de lo que nos mencionaba, ¿no? Es la obesidad, que conlleva a lo que es la predisposición a cierto tipo de cáncer de tubo digestivo, en este cáncer, el cáncer de colon, sí. Todo lo que sea procesados, las carnes procesadas, es decir, los embutidos, las jamonadas, todo lo que sea procesado, eso también les puede producir cáncer de colon. Que puedan ingerir sustancias que puedan producir daño, como el alcoholismo y el tabaco. Hay algunos que también mencionan que el café, una taza de café diaria es protector, no solamente para cáncer de colon, sino para el cáncer de hígado también, ¿no? Hay factores asociados con los AINES y las aspirinas, sí, pero todavía no se puede establecer la dosis correcta para esto, ni el tiempo por el cual tiene que estar sometido el paciente tomando tanto AINES como aspirinas. Dentro de los factores genéticos, el cáncer colorectal no polipósico hereditario es uno de los que más suelen asociarse. Ay, señores, un ratito, por favor. Hola, chicos. Dejé de compartir. Hola.
Sí, doctora, dejo de compartir. Ay, que me llamaron. Sí, ¿no? Sí. Señores, Le- respondan. Observa, doctora. Ya. Como les decía, eh, el cáncer colorectal no poliposis hereditario está asociado no solamente con cánceres del colon, sino con otras partes del tubo digestivo, como el páncreas, ¿no? Se ve muy poco acá en el país, sobre todo porque no tenemos estudios genéticos, ¿no? Entonces, desde que soy gastroenteróloga solamente he visto un caso, porque una de las pacientes justo presentó un cáncer de colon y al poco tiempo se le diagnosticó un cáncer de páncreas, sospechando que fuera un Lynch. A la señora se le mandó a Estados Unidos donde se hizo el estudio genético y salió, ¿no? Pero verlo de manera frecuente acá es difícil. Tengo más de 25 años de gastroenterólogo y he visto un solo caso. Ahora, la enfermedad inflamatoria intestinal también, ¿no? Al ustedes tener una noxa que está constantemente inflamando el colon, pues claro que va a haber cambios a nivel de la mucosa intestinal y puede llegar a una neoplasia intestinal, claro. Ahora, la patogénesis siempre ha estado lo que es la vía supresora, la vía mutadora, esas son las clásicas, ¿no? La vía supresora, generalmente asociada con el cáncer esporádico, y la vía mutadora, asociada a lo que es el cáncer hereditario, y ya hace más o menos 30 años se está sumando lo que es la vía cerrada, ¿no? Que es por una hipermetilación de lo que son las islas citonina, guanina, que facilita los cambios a nivel celulares en la mucosa intraepitelial. Ahora, lo que ustedes están viendo ahí es el gráfico de cómo se forma una neoplasia del colon, ¿no? Empieza con un foco de criptas aberrantes y va cambiando lo que son la displasia leve moderada severa hasta ser el carcinoma y finalmente metástasis. Esto pasa sobre todo en un lapso de 10 años. Por eso cuando ustedes tienen un paciente que tiene una tumoración, eso no es de ahorita, no es de ayer, no es de hace un año, básicamente es de hace 10 años por lo menos. Dentro de este cuadro lo que me importa son los neoplásicos, ¿no? Dentro de los neoplásicos me va a interesar el adenoma, el tamaño y la histología. Si es a mayor tamaño, más de 2 centímetros, la posibilidad de que haya displasia de alto grado con la presencia de neoplasia interepitelar va a ser mucho mayor. Y dentro de la histología, los túbulos vellosos son menos frecuentes, pero son los más agresivos. Y dentro de lo que es la neoplasia, el tipo histológico, el adenocarcinoma es el que va a predominar en todo el tubo digestivo. ¿Dónde le gusta estar el cáncer de colon aparte de lo que es el colon? Le gusta estar más en hígado, le gusta estar en pulmón, le gusta estar en órganos periféricos y cerebro. Por lo tanto, cuando yo tenga que estadiar al paciente, decir qué grado de cáncer de colon tiene, voy a tener que hacer una tomografía cerebral abdominopélvica, ¿no? Eso no se olvida. Y el cuadro clínico va a depender. Si es un cáncer de colon temprano, no te va a dar ningún tipo de síntoma y probablemente lo puedas diagnosticar de la manera que haces un screen. Pero cuando ya está más avanzado, sí va a haber clínica florida, va a haber tumoración, va a haber dolor, va a haber baja de peso, va a haber alteración en el ritmo defecatorio, va a haber sangrado evidente o sangrado microscópico. Ahora, donde le gusta estar, ¿cómo diagnostico el cáncer de colon? A través de una colonoscopia, lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital de tercer nivel, ¿no? La colonoscopia me va a poder decir cuál es la apariencia, dónde está localizado, cuál es el tamaño, si es tenoso o no es tenoso a la luz del colon, y si hay si hay más de una si hay más de una lesión en el colon, ¿no? Ahora, si no puedo entrar porque está estenosado, lo que tengo que hacer es pedir una biopsia a través de cirugía. Cirugía entra y saca una cuña para poder ser estudiado y luego el patólogo me puede decir cuál es la estirpe. Una vez que yo tenga todo el conjunto, tengo que decir en qué grado está, cuál es el estadiaje, si es temprano, localmente avanzado, avanzado. Y esto me sirve no solamente para ver cuál es el tipo de tratamiento, sino para ver cuál es la sobrevida a los 5 años. Si yo tengo un estadio clínico 1, la sobrevivencia va a ser de 74%. Si tengo un paciente que está en estadio clínico 2,
varía entre 66 y 37%, y si yo tengo un estadio clínico 4, tendré un 5%. Ahora, el tratamiento va desde el curativo quirúrgico hasta el paliativo, ¿no? Y en el cual el tratamiento generalmente es multidisciplinario entre cirugía, oncología, básicamente gastroenterología va para el diagnóstico. En el caso del cáncer metastásico, generalmente algunos oncólogos lo que suelen dar es tratamiento adyuvante, pero hay que reduzca un poco para poder dar un tipo de tratamiento específico dependiendo del tipo histológico, o si no, en su defecto darán un tratamiento paliativo. Ahora, una vez que nosotros hayamos hecho exéresis, resección del cáncer de colon, lo que a mí me va a importar es vigilar ese colon, ¿no? Si ya yo saqué, fue un estadio clínico curativo, lo saqué a través de endoscopía o de colonoscopía o a través de cirugía, tengo que hacer la vigilancia, tener una colonoscopía al año y luego los 4 años. Y después de los 4 años yo tengo que ver si tiene lesiones que ameritan seguimiento, como las que mencioné en el cuadro anterior, ¿no? Tubulares, tubulovellosos y vellosos. Si tiene cualquiera de estos, yo le haré una colonoscopía más cercana, si tiene una lesión de las que mencionaba, hasta que encuentre 2 colonoscopías sin lesión que amerite vigilancia, y lo mando para un screening poblacional que es cada 10 años. Si después del 4.º año no tengo ninguna lesión que amerite seguimiento, entonces lo hago más espaciado la vigilancia, cada 5 años. Y tengo que esperar a tener 2 colonoscopías en las que yo no vea ningún tipo de lesión, y posterior a eso yo la pasaré a, como es el screening poblacional, cada 10 años. Recuerden, señores, que el cáncer de colon es uno de los cánceres más prevalentes a nivel mundial y a nivel nacional. Factores de riesgo varios que aumentan la probabilidad. Que la aumentan no quiere decir que voy a tenerlas. Sexo, raza, antecedentes familiares. Como les decía en el cuadro, me importan mucho las lesiones neoplásicas, que va a depender tanto el tamaño y el tipo histológico que tenga. Lo mejor que tengo para diagnosticar es la colonoscopía. Luego que yo haya diagnosticado, tengo que ver el estadiaje que me va a decir qué tipo de tratamiento es el que va a recibir mi paciente, ¿no? Y la vigilancia post-resección, como vimos en ese algoritmo, es muy importante para evitar pues que haya recidivas tempranas. Señores, eso es todo. ¿Está la delegada? ¿Está María? Respóndeme, por favor, si estás. María, o alguien me puede responder, por favor. Doctora, Ya, yo les voy a enviar ahorita a la delegada para que puedan estudiar las clases. ¿Les parece? perfecto, doctora. Sí. Ya, les estoy enviando, los veo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora.